eh, ya para cuando ustedes necesiten practicar. Me presento, ¿no? Yo soy José Alberto Vélez, yo soy ingeniero en sistemas y voy a estar trabajando con ustedes este pequeño curso de Excel básico. Como su nombre lo dice, es una pequeña introducción a Excel. Sin embargo, pues si ustedes vieron el programa del curso, el contenido en sí, abarca bastantes cosas, ¿verdad? Vamos a tratar la manera, de la medida de lo posible, de ir explicando todas las características que tiene Excel y su funcionamiento hasta llegar por lo menos a tal vez un poquito más allá de un nivel básico, ¿verdad? Porque lo importante es que ustedes pues lo aprendan a utilizar. El curso fue creado para aquellas personas que no tienen conocimientos de Excel y quieren aprenderlo a usar. Si alguno de ustedes pues ya tiene nociones, pues le puede servir para ir recordando. Me imagino que más de algún tema en particular o algunos elementos o características de Excel pues ya no se recordarán específicamente ustedes en cuanto a su aplicación o su uso. Y aquí se los voy a estar explicando. El curso como tal, voy a tratar la manera de hacerlo bastante práctico. Voy a estar trabajando directamente con lo que es la aplicación, con lo que es el programa. Y pues voy a ir explicando ahí diferentes elementos, las características que tienen, cuál es su funcionamiento, eh, los comandos que podemos utilizar, comandos abreviados, ¿verdad? Que son de los más utilizados en este caso y que en su momento, de acuerdo a las diferentes versiones, pues se han mantenido, no ha habido mayor trascendencia en cuanto a algunas características, ¿verdad? El contenido que les estoy presentando aquí, si ustedes pueden ver, está dividido en diferentes áreas. Entonces, esas áreas a la larga son parte de lo que ustedes podrían ver en una certificación básica de Excel. Tenemos aquí la parte del administrar archivos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con administrar archivos, desde la parte de la creación de un libro, cómo guardarlos, los diferentes formatos con los que podemos guardarlos. Eso es importante, ¿verdad? Porque en algún momento, pues tal vez ustedes ven archivos XLX, ahora pues hay XLXS y así sucesivamente, que son las nuevas extensiones para los archivos de Excel específicamente. ¿Qué son los libros, verdad? ¿En qué consiste el ribbon? ¿En qué consisten los grupos? ¿En qué consisten los botones de comando? ¿Cómo podemos personalizar la cinta de opciones o el ribbon que yo les estoy mencionando? ¿Cómo personalizar las barras de acceso rápido? Esto principalmente para aquellas personas que trabajen directamente con las hojas de Excel en algún elemento tal vez administrativo, pues les es muy útil administrarlas y colocar ahí aquellos botones o aquellas características de Excel que pues son más recurrentes, eso es importante. Cómo ir personalizando las vistas, por ejemplo. Entonces, todo esto al final abarca la parte de administrar archivos. Tenemos también la administración de las hojas de cálculo, ¿verdad? Cómo seleccionarlas, cómo insertar hojas, cómo cambiar los nombres, colores en cuanto a las etiquetas de las hojas, cómo moverlas, cómo ocultarlas, cómo protegerlas, ¿verdad? Para que no tengan, en este caso, pues no las puedan editar, cómo cambiar las vistas, y así sucesivamente, pues vamos a ir poco a poco avanzando dentro de este curso. Como les digo, en algún momento yo sé que muchos ya lo han utilizado, entonces un poquito de paciencia, pero pues, tal vez les va a servir como recordatorio. Ya más adelante yo me voy a ir involucrando con algunos temas un poquito más avanzaditos. Por ejemplo, el manejar el entorno de las hojas de cálculo, pues ya vamos con las inserciones, el autoajuste, todo lo que tiene que ver con copiar, cortar o mover las columnas, las filas, cómo cambiarle los anchos, por ejemplo, cómo darle algún tipo de formato, cómo agregarle en este caso bordes. De ahí nos vamos a las configuraciones de las páginas, cómo cambiar el tamaño del papel, cómo venir y ajustarlo todo a una página a la hora de imprimir, por ejemplo, cómo imprimir áreas seleccionadas, eso es importante poderlo trabajar. Y de ahí pues viene la parte con datos, ¿verdad? Que Excel como hoja de cálculo pues nos sirve muchísimo para poder trabajar con datos y pues ya en ambientes un poquito más avanzados pues se pueden trabajar pequeños dashboard o pequeños, ¿cómo decirles? Presentaciones en función
a una presentación basada en un resumen de información para análisis, ¿verdad? Entonces, pues, se puede hacer. Vamos a ver si logramos hacerlo. Vamos a trabajar con alguna tabla dinámica, cómo ir agregándolo, en este caso, algunos formatos, cómo cambiar el formato de los datos, cómo puedo venir yo y crear tablas, cómo aplicar todo lo que tiene que ver con formatos condicionales, la parte de los gráficos, mini gráficos que podemos trabajar en las diferentes celdas. De ahí ya venimos a ver las funciones, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de ir trabajando con diferentes funciones específicas que nos ayuden a nosotros pues, a realizar diferentes cálculos. Vamos a utilizar el asistente, pero también vamos a trabajar nosotros creando nuestras propias fórmulas, dependiendo de los diferentes ejemplos que vayamos realizando, ¿verdad? Entonces ahí pues yo les voy a ir explicando a ustedes cómo ir utilizando fórmulas simples, fórmulas en este caso por referencia, podríamos decirlo, relativa y absoluta, ¿verdad? Son los dos tipos de fórmulas que podemos aplicar entre páginas o entre libros. Y pues ya después trabajamos directamente con los objetos. Vamos a agregar gráficos de SmartArt, texto WordArt, por ejemplo. Pues ya serían como ya parte de los últimos elementos que nosotros tenemos para poder trabajar y pues generar un diseño. Al final, yo voy a tratar la manera de ir enfocándome en diferentes ejemplos aplicados, pues que vinculen cada uno de estos temas, ¿verdad? Los temas generales, pues ahí los tenemos, nosotros son subtemas, en su momento pues son, tal vez son cortitos, pero sabiéndolo aplicar bien, nos va a ser muy útil con cada uno de los trabajos que nosotros tengamos. Entonces ya lo podemos aplicar, como les decía, al entorno administrativo, para hacer cálculos, para sacar promedios, algún tipo de formato específicamente para, no sé yo, algún libro de notas, algún manejo de inventarios, por ejemplo. Entonces ustedes pueden trabajarlo de esa manera. Yo voy a estar tratando la manera de ir explicando, como les decía, e ir haciéndolo directamente con la hoja de cálculo, con el libro Excel en este caso. Si hubieran dudas o cualquier situación que se pueda dar, pues ustedes pueden preguntar, tengan la confianza de hacerlo, que con mucho gusto, pues yo voy a, ya sea repetir o ampliar, dependiendo de cuál sea la pregunta de ustedes, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay varios subtemas y pues yo voy a estar de acuerdo a las unidades o de acuerdo a la base que tengamos, pues yo les voy a estar dejando una que otra hoja de actividad que les puede servir para poder practicar, ¿verdad? Les mando el archivo base, les mando en la hoja donde les dan las indicaciones a ustedes sobre lo que van a trabajar y entonces ahí pues va a ser mucho más fácil para que ustedes puedan ir practicando. De todos modos va a quedar la grabación, ¿verdad? La grabación del curso, esto les va a ayudar muchísimo a poder practicarlo. No sé si habrá alguna duda hasta el momento. ¿Estamos bien con esto? ¿Les parece bien la mecánica de trabajo? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, bueno, veamos acá, pues. Vamos a empezar de lleno con esto. Permítanme un momento. Solo vamos a ejecutar esto de una vez. Ahí está. Bueno, veamos, pues. En este caso, Excel como tal, o Microsoft Excel como nosotros lo conocemos, ¿verdad? No es más que un programa informático. En su momento van a escuchar ustedes que es una hoja de cálculo, ¿verdad? Y esa es una de las principales características que tiene esto, pues vino a generar una gran trascendencia a la hora de estar trabajando con diferentes actividades, principalmente, como menciona ahí, tareas contables, financieras, ¿verdad? Todo esto gracias a pues, las diferentes funcionalidades que tiene. Entonces eso es importante que nosotros lo comprendamos, ¿verdad? Tenemos nuestro procesador de texto, tenemos nuestro programa de presentaciones, pero también tenemos nuestro programa para poder trabajar con elementos, en este caso de cálculo. Podemos venir y aplicar diferentes filtros, podemos aplicar funciones, podemos trabajar prácticamente con el análisis de datos a través de Excel. Eh, a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento pues, les van a dejar alguna tarea de tipo estadística, ahí les va a funcionar de manera sencilla, les va a servir, les va a ayudar muchísimo a hacer una buena presentación y un buen resumen en cuanto a la información que ustedes tienen.
Las versiones de Excel pues han ido cambiando, ¿verdad? Desde la 2007, 2010, 2013, por ejemplo, la 2016, vamos por la 2019, pero después salieron las versiones del Office 365. Entonces, yo creo que algunos de nosotros pues tenemos el Office 365, algunos otros pueden tener la versión del Office 2013, otros pueden tener la versión del Office 2016 o algunos otros pues la 2019. Estas nuevas versiones a partir del 2016 pues ya manejan elementos muy importantes. La variabilidad que tiene del ribbon o la cinta de opciones es bastante importante. Nosotros podemos configurarla y en este caso agregar elementos que pues, nos sean de mucha utilidad. Agrega nuevos tipos de gráficos, agrega en este caso gráficos que nos permiten a nosotros poder hacer o realizar algún tipo de análisis de datos, como les decía, gráficos más dinámicos, ¿verdad? Que se equiparan con algunos otros programas para análisis de datos específicamente, como lo que es Power BI. Yo creo que en su momento más de alguno lo ha escuchado. Para análisis de datos es bastante interesante utilizar ese programa, pero con Excel ustedes pueden trabajar presentaciones y generar, en este caso, formatos que pues, permitan presentar resúmenes de información basados en algún conjunto de datos que tengamos en las hojas, ¿verdad? En las hojas de cálculo. Entonces, ahí pues nosotros encontramos gráficos como estos, ¿verdad? Mapas en 3D. Y estos gráficos con mapas en 3D, pues nosotros podemos venir y enlazarlos directamente siempre y cuando tengamos conexiones a Internet, ¿verdad? Entonces, todas esas son algunas novedades que pues, tenemos a partir de las versiones 2016 en adelante. Voy a cambiar de vista y me voy a ir directamente a lo que es nuestro programa de Excel. Nosotros aquí, ya en Excel como tal, pues tenemos diferentes elementos que nos van a servir y es importante que nosotros pues los conozcamos en su momento. A partir de las versiones 2013 se cambió el botón de Office o la versión 2010, perdón, se cambió el botón de Office por el botón en este caso la ficha archivo, ¿sí? Y esto pues lo hicieron por conveniencia y de acuerdo a una estadística que eh, fue en este caso realizada con múltiples usuarios. Cada uno de los elementos que están aquí arriba, si ustedes pueden ver, aquí donde está archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, estos los consideramos o tienen el nombre de fichas, ¿no? Hoy en día, para Excel, esto pues es considerado fichas. Cada una de las fichas tiene un conjunto de grupos, ¿verdad? Y cada uno de esos grupos tiene un conjunto de botones de comando. Nosotros vamos a tener dentro de cada una de las fichas diferentes elementos que nos van a servir para poder trabajar directamente con lo que es nuestra hoja de cálculo y todos aquellos elementos en cuanto a información que podamos tener. Normalmente eso, vamos a empezar con algo bien sencillo. Si yo me voy a la parte de archivo, ¿verdad? El botón archivo como tal, o la ficha archivo, pues me permite, número uno, generar otro libro, ¿verdad? Me permite generar otro libro en blanco, me permite utilizar plantillas predefinidas. Yo aquí tengo una plantilla, por ejemplo, de presupuesto personal mensual, un programa, en este caso de amortización de préstamos, listas de tareas semanales, calendarios, un estimador de gastos, por ejemplo. Yo puedo meterme aquí y buscar más plantillas, ¿verdad? Y aquí me aparecen un conjunto de plantillas que yo puedo utilizar en su momento. Supongamos que alguno de ustedes pues necesita una plantilla para poder trabajar un presupuesto. Bueno, entonces puede venir y puede escoger cualquiera de las que estén aquí, bueno, siempre y cuando pues diga presupuesto, ¿verdad? Y de hecho, pues ustedes pueden venir y pueden ir modificando algunas de las que ya están aquí, las plantillas como tal. Yo puedo venir y escoger esta, por ejemplo, y entonces me muestra los elementos que lleva, ¿verdad? Tiene un gráfico en este caso, un gráfico, una variación de gráfico circular. Aquí pues me muestra un resumen, total de ingresos mensuales, total de ahorro mensual, un saldo efectivo, por ejemplo. Yo puedo crearlo acá. Aquí hay algo importante.
Si ustedes dan cuenta, pues tiene un tipo de valor o un formato específico, está en euros. Nosotros podemos cambiarlo al formato en cuanto a quetzales, pueden ustedes variar. Las fórmulas que tiene esto, pues son fórmulas, en este caso, relativas. Voy a crear esto para una primera vista. Aquí está. Vean, esta es una plantilla, presupuesto personal 1. Entonces, ustedes pueden generar las plantillas de esta manera. Aquí está el resumen. Aquí están los ingresos mensuales, gastos mensuales y ahorros mensuales. Esta parte de acá, todo esto de hecho es editable, ¿verdad? Aquí en ingresos mensuales, por ejemplo, puedo dejarlo así o puedo yo cambiarle el nombre si yo lo quiero. Elementos, pues fueron las fuentes de ingresos, ¿verdad? Pues fuente de ingreso 1, fuente de ingreso 2, otros, yo lo puedo ir colocando acá. Si se dan cuenta, cada una de las hojas tiene un color distinto, tiene un nombre distinto y nosotros podemos cambiar esos colores y esos nombres dentro de lo que es Excel. Tiene una hoja que maneja específicamente todo lo que tiene que ver con los ingresos, otra para los gastos y otra para el ahorro. Todo esto se resume en este gráfico que está aquí. Si yo marco esto de acá, donde está el valor numérico, si ustedes ven aquí, en la barra de fórmulas me aparece una suma. Me suma en este caso los montos que tengo yo en la columna, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es una columna que está en la parte de ingresos, específicamente de la cantidad. Aquí está agrupado y tiene una etiqueta de nombre. Entonces, si me voy aquí, este monto que está aquí, ¿verdad? Pues tiene que ir prevaleciendo dentro de lo que me va apareciendo acá. Acá, pues si ustedes ven, pues tiene cantidades que yo puedo ir cambiando y le puedo ir cambiando el formato de moneda. Aquí me aparece el formato de moneda. Bueno, pero más adelante vamos a hacer las modificaciones respectivas porque vamos ahorita iniciando, ¿sí? Pero esta es una forma en la que yo puedo venir y puedo crear, en este caso, una plantilla y editarla, ¿sí? Yo puedo editarla, ¿verdad? Entonces, yo puedo guardar esta plantilla. Y entonces aquí se dan dos cosas. Uno, cuando yo le doy clic por primera vez a esto, guardar, ¿verdad? No es lo mismo que guardar como, ¿sí? Guardar y guardar como son distintos. Si yo presionara control G, que es el comando que me aparece ahí, es el método abreviado prácticamente, le doy control G, me aparece esto. En las versiones anteriores, las versiones que estaban ligadas a sistemas operativos anteriores, podríamos decirlo en Windows 7, Windows 8 o una versión no actualizada de las primeras versiones del Windows 10, por ejemplo, como no estaban relacionadas directamente con lo que era el Drive, ¿verdad? Entonces, no nos mostraba este cuadro de diálogo. Ahora, si yo tengo internet, si yo tengo una cuenta de Drive asociada, entonces yo al darle control G, automáticamente me va a aparecer este cuadro de diálogo y lo que va a hacer es que lo va a subir a la nube, lo va a subir al espacio de documentos que está relacionado a mi correo institucional, por ejemplo. Entonces, si yo le dejo ahí presupuesto personal 1, le doy guardar, lo guarda directamente en el espacio de la nube, no lo guarda en la computadora como tal. Bueno. Entonces ahí me dice que está autoguardado, pero miren el icono que está aquí. Ahora, cuando yo ya trabajé algo, ¿sí? Cuando yo ya trabajé algo, dan de cuentas que aquí pues puedo colocarle salario, ¿verdad? Salario URL se me ocurre, por poner algo aquí. Yo puedo cambiar la cantidad aquí, puedo poner, ahí dice 2.500, puedo colocar 3.000, por ejemplo, por poner un dato. Pero aquí el formato, pues sigue en euros. Aquí tiene un formato de moneda. Yo puedo venir y lo puedo cambiar. Puedo buscar el formato que yo quiera. Entonces me voy aquí a la opción de más formatos de número. Y el símbolo como tal, pues yo vengo y busco en este caso el de quetzales, que es el que me interesa a mí, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el de quetzales. Eh, a veces cuesta un poquito encontrarlo, ¿verdad? Pero por aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver si no
no lo pasé, no, aquí está español Guatemala y aquí me aparece la cantidad, o en este caso el símbolo de quetzales y la cantidad de decimales que yo quiero. Le doy a aplicar y listo. Vean, cambia el valor. Bueno, resulta que tenía que marcar todas. Bueno, algunos tips en este caso, puedo copiar el formato acá. Copiar formato, para eso sirve esto. Copio el formato y lo pego, vean. Miren lo que pasa. Copio el formato de lo que está aquí, que incluye el formato, la fuente, el tipo de letra, cualquier característica que tenga en cuanto a alineación, incluyendo el formato de moneda. Entonces lo hago así y listo, ya cambié a quetzales para que ustedes puedan ver. Si yo modifico esas cantidades, automáticamente aquí pues va a ir modificándolo. Pero tengo que verificar bien que pues, las sumatorias de mis totales de ingresos pues sean los correctos. Y ahí es donde aplican las fórmulas relativas. Yo le doy F2, si yo quiero editar una celda, le doy F2. Y entonces aquí me muestra de dónde viene la información, ¿verdad? Entonces, vean, dice aquí, pues si se dan cuenta, está en inglés. Entonces, yo tengo que verificar de dónde viene esta celda, ¿sí? Se supone que este 4.250 como tal debe ser el total que yo tuviera aquí, ¿verdad? Entonces, aquí no hay un total específico. Quiere decir que hay un filtro dentro de la tabla que me está generando la totalidad. Entonces, esto es una tabla como tal, ¿verdad? Entonces aquí en diseño de tabla yo puedo ver la fila totales y ahí está, miren, 4.250. Esa es la que no encontrábamos porque estaba oculta. Bueno, características como esas pues vamos a ir aprendiendo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Yo ya hice varios cambios aquí. Entonces cuando yo presiono guardar o presiono control G, los comandos control G lo que hace es que guarda los cambios que yo llevo. Pero si yo le doy clic en guardar como, ¿dónde está guardar como? Aquí en archivo, guardar una copia, dice. Entonces aquí yo puedo guardar una copia, ¿verdad? Y entonces yo ya selecciono yo en dónde quiero guardar ese documento. Me voy aquí, por ejemplo, a esta PC, agregar a un sitio o examinar. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Fíjense, pues aquí como yo guardé la primera copia en la nube, me aparecen estas opciones. Yo le voy a dar examinar aquí porque quiero guardarlo específicamente en escritorio. Examinar, entonces le doy aquí, vamos a buscar escritorio, presupuesto personal, y entonces aquí viene parte de los temas que ustedes vieron. El tipo de libro, ¿sí? Cuando ustedes guardan Excel por primera vez, lo que va a pasar ahí es que les va a aparecer libro de Excel. ¿Quién es el autor? Puedo agregarle etiquetas si yo quiero. O puedo ver aquí opciones de la vista del explorador. Puedo ir modificando todo esto. Ahora, otra cosa que tengo yo acá, si yo tuviera imágenes, puedo comprimir imágenes, ¿verdad? Para que los archivos no sean tan pesados. Eso es importante que nosotros aprendamos también. En algún momento, pues agregamos diferentes imágenes a los libros de Excel, Word o cualquier otro programa de Office y tenemos opciones de compresión de imágenes. Bueno, acá yo tengo diferentes tipos de archivos en este caso. Vean, tengo libro de Excel habilitado para macros. Si nosotros programamos una macro, debemos guardarlo con esta extensión. Libro binario de Excel o este binario Excel pues casi no es utilizado a no ser que estemos usando este archivo para poderlo leer desde un programa, pero ese es un programa a medida, es decir, hay una empresa que va a manejar archivos de Excel de ese tipo y el programa debe leerlos. Este libro de Excel 97-2003, si yo lo guardo con este formato, lo que va a pasar es que va a venir Excel y me va a leer formatos con estas características, con estas versiones específicamente, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son prácticamente formatos de versiones anteriores. Cuando yo guardo el archivo de Excel, en este caso su extensión es XLX. Si yo lo guardo con una extensión anterior, la extensión va a ser XLX. Si es un UTF-8, es un CSV delimitado por comas. Este tipo de archivos es muy utilizado principalmente en plataformas o en este caso
archivos que yo necesito que vayan como con una especie de cifrado específico y que no puedan ser leídos tan fácilmente. Pero tenemos esas versiones del delimitado por comas, el UTF-8 delimitado por comas. El delimitado por comas es como una versión anterior, ¿verdad? El UTF-8, este es para las nuevas versiones, ¿verdad? Puedo guardarlo como texto Unicode o texto delimitado por tabulaciones, es decir, como archivos de texto lo puedo guardar. Lo puedo guardar como PDF. El, el libro Excel lo puedo guardar como un PDF. Lo puedo guardar como una página web también. Se pueden utilizar todos estos formatos. Pero de los más utilizados son el libro Excel habilitado para macros, para aquellas personas que les guste programar macros, para que el Excel pues realice tareas dinámicas. O los CSV, que son bastante utilizados también, y el guardarlo como PDF para enviar algún tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a dejar como libro Excel, entonces le damos clic en guardar, y aquí dice autoguardar, guarda los cambios a medida que los hace. Ok, entendido, ese es un mensaje que me mando. Bueno, entonces, dentro de la parte de escritorio como tal, yo tengo ahí, eh, yo ya tengo ahí en escritorio, vamos a buscar escritorio, y voy a buscar ahí, aquí tengo diferentes archivos, vamos a buscar presupuesto personal, aquí está, presupuesto personal. Vamos a crear una carpeta nueva ahí, vamos a colocarle prácticas de Excel, y vamos a copiar eso, este presupuesto personal, control X, lo vamos a pegar aquí. Ahí. Ahora, aquí hay una cuestión, vean, pues esto de acá no me deja guardarlo por una simple razón, por si algún momento les pasó esto. Esto no me va a dejar guardarlo porque tengo abierto mi archivo. Si yo cierro mi archivo, entonces cuando yo le dé reintentar aquí, ya lo va a hacer. Si nuestro archivo está abierto, no nos va a permitir hacer un movimiento como trasladarlo a otra carpeta, porque se va a perder la ruta, ¿sí? Entonces tenemos que cerrarlo para que haga la copia o el cambio de posición y también guarde la ruta del archivo con el que estamos trabajando. Bueno, veamos algunas otras características acá de siempre la parte de archivos. Yo puedo venir y abrir documentos. Aquí, de hecho, pues en la parte de abajo, pues me aparece el resumen de los archivos recientes, ¿verdad? Entonces puedo abrirlos desde acá, ¿verdad? O puedo buscar abrirlo desde acá. Entonces me aparecen estas opciones. Puedo hacer una búsqueda o puedo examinar el equipo. Ustedes pueden realizar la búsqueda. Vienen aquí, le dan examinar, buscan escritorio, prácticas de Excel y ahí está nuestro archivo. Le damos a abrir y listo. Tenemos información aquí. Y aquí es donde nosotros pues tenemos diferentes características importantes de Excel. Cómo proteger el libro. Puedo proteger el libro desde acá. Y estos elementos, pues yo no sé si en algún momento ustedes los vieron. Esto es la parte de las propiedades. La parte de las propiedades, le dan clic ustedes a propiedades avanzadas. Y aquí pues le pueden poner datos mucho más específicos del libro de Excel. Entonces cuando ustedes crean sus documentos, ahí se va a ir toda la información de quién creó el archivo. En algún momento, el autor, por ejemplo, aquí me aparece Belis, captura el nombre que le colocaron como usuario desde la máquina, pero no se va completo. Entonces, aquí pues puedo yo venir y colocar ejemplo 1, ¿verdad? Ejemplo 1. Vamos a poner aquí práctica de Excel. Y aquí en autor, pues yo puedo venir y colocar mi nombre completo, ¿verdad? Le puedo colocar algún vínculo, alguna categoría o alguna palabra clave. Puedo hacerlo, ¿verdad? Ahí no habría problema, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Le doy a aceptar y entonces vean, aquí ya aparece el nombre completo del autor, ¿verdad? El título, el tamaño, como no se ha guardado, pues no tiene un tamaño específico y la fecha de creación. Pues, todos esos datos son importantes. Principalmente si, por ejemplo, viene un docente y quiere corroborar la fecha de creación del documento, pues simplemente se mete aquí en la parte de propiedades y puede ver las características de ese documento. Puedo mostrar todas las propiedades. Aquí están todas las propiedades, si ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, quien sabe utilizar Excel, pues fácilmente puede él ver
las categorías, puede ver las características o las propiedades que se han generado basadas en ese documento. Si yo quiero proteger el libro, acá en esta parte, voy a encontrar diferentes formas de protección. Abrir siempre como solo lectura. Entonces, por ejemplo, yo quiero compartir este documento, pero no quiero que lo modifiquen, ¿sí? Entonces vengo yo y le doy clic acá, abrir siempre como solo lectura. O lo puedo cifrar con contraseña. Entonces, yo puedo proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro, restringir los accesos. Yo puedo agregar diferentes elementos de protección. Por ejemplo, si yo le doy cifrar con contraseña, vean, vamos a colocar aquí. Vamos a darle clic a cifrar por contraseña. Solo me imagino que me va a pedir ahorita que guarde el archivo. Solo vamos a darle un momento, como que se quedó pensando. Permítame un segundo. Vamos a ver qué pasa. Sí, no. Se quedó detenido. Deme un momentito en lo que termina. Ahí estamos. Listo. Cuando yo le doy ahí, cifrar el documento, yo debo colocar una contraseña. ¿Para qué me sirve esta contraseña? Es para poderlo abrir. Entonces, algo importante es que las contraseñas que ustedes le vayan a colocar a un documento, a un libro de Excel, pues deben apuntarlas o deben tratar de no olvidarlas, ¿sí? Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, voy a colocar mi nombre simplemente como contraseña, le doy a aceptar. Vuelvo a repetirla, le doy a aceptar y listo, proteger libro. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, yo le voy a dar ahora guardar como. Quiero que vean esto. Tengo la opción guardar y guardar como. En el anterior documento decía guardar una copia. ¿Por qué decía guardar una copia? Porque lo había guardado en la nube al principio. Le doy guardar como, vuelvo a examinar, ¿verdad? O me voy aquí a escritorio, ¿verdad? Y aquí puedo buscar desde aquí. Si no me aparece aquí, por ejemplo, prácticas de Excel, aquí me aparecen las carpetas, vean. Si no me aparecieran aquí, busco más opciones y aquí busco prácticas de Excel. Ahora, algo que quiero que vean ustedes, aquí dice libro de Excel y miren el formato que tiene, XLSX. Esto es para las nuevas versiones a partir de la 2013. Entonces acá me voy aquí a prácticas de Excel, le vamos a colocar ejemplo 1, le doy guardar. Bueno, ahí está. Voy a cerrar esto, ¿verdad? Y lo voy a volver a abrir. Fíjense bien. Entonces acá voy a darle en este caso ejemplo 1. Le doy a abrir. Pero miren, me pide que ingrese una contraseña. Entonces, por ejemplo, yo tengo un documento. Yo tengo un documento que es muy importante y no quiero que lo abran. Y aunque le saquen una copia, pues no lo puedan abrir, pues lo coloco o le coloco, en este caso, una protección con contraseña. Entonces, para desbloquearlo, coloco la contraseña, le doy a aceptar y listo. Si yo quiero quitar la contraseña, aquí en la parte de archivo, en la parte de información, aquí, aquí si se dan cuenta ustedes, está la opción. Dice, cifrar este documento, le voy a quitar la contraseña, ¿verdad? Y listo. ¿Qué es lo que hice? Borré la contraseña que tenía. Simplemente, vean, ya no me aparece marcado. Y a la hora de realizar algún cambio, pues me lo va a permitir y pues ya no me va a pedir contraseña. Aquí tengo las opciones de imprimir, método abreviado, control P, ¿verdad? Yo le puedo dar aquí imprimir. Y aquí me aparecen todas las opciones de impresión. Si yo quiero compartir, estas son nuevas características para estas nuevas versiones. Tal vez a alguno de ustedes pues no le aparezca esa opción, dependiendo de la versión. Recuerden, esta es la del Office 365, puede variar un poquito con alguna otra versión, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y compartir el libro, lo puedo subir al OneDrive, por ejemplo, pero adjunto una copia, ya sea como libro Excel o como PDF, puedo hacerlo. Puedo exportarlo, ¿verdad? Entonces, puedo crear un documento PDF o XPS, ¿verdad? Estos documentos lo que hacen es que comprimen la información, ¿sí?
reducen en la medida de lo posible todo aquello que yo tenga dentro del libro de Excel. Entonces, si yo quiero crear un documento de este tipo, ¿verdad? Le doy aquí, crear documento. Vean qué dice ahí. Conserva el diseño, el formato, las fuentes y las imágenes. El contenido no se puede cambiar con facilidad y hay visores gratuitos disponibles en Internet. Esto sí lo guardo como un PDF XPS. Ojo con esto, estos formatos normalmente se utilizan cuando yo manejo mucha información y necesito comprimirlo en la mayor medida posible. Entonces, vengo yo y genero una exportación de tipo PDF XPS, ¿sí? También puedo cambiar el tipo de archivo y entonces aquí me dice al tipo que yo quiero cambiarlo. Y estos son los tipos que me aparecen cuando yo le doy guardar como, ¿verdad? Aquí me aparece texto delimitado por tabuladores, delimitado por comas. Yo puedo venir y seleccionar uno, ya sea un CSV, ¿verdad? Puedo hacerlo. Si yo voy a guardar un archivo como CSV o texto delimitado por tabulaciones, debe ser un documento que maneje solo información, solo datos. No puede llevar imágenes porque eso se van a perder. Entonces, para eso sirve la opción de exportar. Publicar, si yo lo quiero subir. Y vean, estas son características también nuevas. Aquí puedo cargar el libro a Power BI, ¿verdad? Les había mencionado esto el Power BI para poder trabajar con informes visuales avanzados en cuanto a información. Entonces puedo venir y jalar toda la data que yo tenga en Excel o en una hoja o varias hojas de Excel y mandarlo a un Power BI. El Power BI ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener ahí a la mano, pero bueno, ese ya es otra cosa, ¿verdad? Puedo cerrar, puedo cerrar acá, ¿verdad? Que son de las opciones que yo les mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa si yo le doy cerrar? Entonces, lo que va a cerrar en sí es el documento. Es como que si yo le hubiera dado clic a cerrar aquí. Si le doy guardar cambio, le digo que sí y listo. Ahí lo va a cerrar. Pero vean, me va a cerrar el libro como tal, me deja abierto el editor de Excel. Entonces aquí yo puedo venir, ya sea abro uno nuevo o creo uno nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero abrir de nuevo ejemplo 1, le doy clic ahí y ya me aparece. Si se dieron cuenta, no me pidió la contraseña. No me pidió la contraseña porque en este caso, la contraseña como tal, yo la desvinculé o la quité. Bueno, sigamos viendo aquí algunas otras cuestiones importantes que nos pueden servir. Aspectos de la cuenta, por ejemplo, aquí pues me dice el tipo de producto que tengo, ¿verdad? Si está activado, si no, si está en este caso relacionado con alguna cuenta específica y si yo tengo conexión a algún elemento en la nube como el OneDrive, por ejemplo. Aquí comentarios, yo puedo agregar comentarios específicamente. Esto pues le llega a los de Microsoft, ¿sí? Entonces, este es como alternativo y están las opciones. Estas opciones o esta característica de Excel me permite a mí poder trabajar y modificar las características de Excel propiamente, ¿verdad? Tengo las características de apariencia, tengo las características en cuanto a las fórmulas, tengo las características para guardar. Aquí me está diciendo que guarda la información de autorrecuperación cada 10 minutos. Yo puedo venir y cambiarlo. Le puedo cambiar en este caso de 10 minutos a 5 minutos, por ejemplo. Yo puedo guardar cada 5 minutos. Aquí dice no mostrar el backstage. Este backstage es una nueva forma de visualizar los elementos de Excel. Es la visualización como tal. Esas son parte de las características nuevas de estas versiones que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Guardar en la PC de forma predeterminada, ya dependerá de nosotros si lo queremos guardar. Deshabilitar autorrecuperación únicamente para este libro. Hagan de cuentas que yo pues, no quiero que lo esté recuperando, pero yo creo que eso no nos conviene, pero está la opción. Puedo deshabilitar la autorrecuperación. Dice aquí, mostrar advertencia de pérdida de datos cuando se editen archivos delimitados por comas, archivos CSV. Si yo estoy abriendo algún archivo tipo CSV, me lo va a indicar, ¿sí? Entonces, eso también debo tomarlo en cuenta.
Elegí los colores que se verán en versiones anteriores a Excel. Yo puedo venir y escoger los colores, ¿verdad? Y aquí dice días durante las que se conservan los archivos de caché de los documentos de oficina. Este caso son 14. Yo puedo cambiarlo. Sin embargo, pues yo calculo que es necesario pues dejar ese estándar, ¿verdad? Entonces, si se dieron cuenta acá, eh, yo puedo cambiar también el tipo de formato en el que quiero que se guarde. Si quiero que se guarde directamente en habilitado por macros o libro binario Excel o un libro de Excel 9723, puedo cambiarlo desde aquí. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo guarde, la próxima vez automáticamente me va a aparecer uno de esos formatos. En este caso, pues yo voy a dejar libro Excel, que es el actual, ¿verdad? Es el XLSX. Y aquí la ubicación predeterminada de archivos locales. Esto lo que hace es que me guarda todos estos documentos en la carpeta de documentos dentro de mi computadora. Esa es la dirección. Yo puedo cambiar. Si tuviera 2 discos duros, por ejemplo, yo quiero guardar mi información, la información de Excel en otra ubicación, pues simplemente aquí le agrego la, el slash o la diagonal invertida y el nombre de la carpeta donde quiero guardarlo, o simplemente coloco D y el nombre de la carpeta y listo. Ahí cambio en este caso, la ubicación predeterminada de los archivos de Excel que voy a estar guardando. Con respecto al idioma, aquí me aparecen las preferencias de idioma, ustedes pueden cambiarlo. Yo aquí tengo 3, por algunos lenguajes de programación necesito manejar algunas otras versiones, pero a ustedes les va a aparecer el predefinido, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema. Pero eso no quiere decir que no puedan agregar más, pueden venir y agregar un idioma. Aquí están los diferentes idiomas. Si lo quieren en inglés, pueden buscar inglés o pueden buscar alguna otra versión de español, por ejemplo. Simplemente le dan, seleccionan uno de esos, le dan a agregar y lo que va a hacer es que va a descargar, en este caso, todo el paquete o todos los complementos necesarios para tener ese idioma dentro de nuestra computadora. En la parte de accesibilidad específicamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que nos va a informar? Mediante animaciones, puede ser mediante sonidos o mantener la ejecución del comprobador de accesibilidad, por ejemplo. Pues estas son características que en su momento, pues, no hay que cambiarlas, ¿verdad? Vienen predefinidas y ya es parte del proceso de funcionamiento de Excel. Lo que tal vez podríamos cambiar es el tamaño de la fuente. Podríamos colocarle 12 para que esta pues cargue en ese tamaño. En avanzadas, aquí me dice insertar automáticamente un punto decimal después de 2 posiciones. Ya viene predefinido, yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Cuando este número de celdas en miles se vean afectadas, imagínense, 33.554 celdas ya estén llenas, pues nos va a mandar una alerta. Imaginen ustedes todo eso, o sea, para que llenemos esa cantidad, pues debemos tener muchísima información. Aquí más que todo, pues son las configuraciones generales, ¿verdad? Aquí puedo personalizar las cinta opciones. Esto es algo que podemos nosotros hacer. Podemos venir, podemos crear una nueva ficha o en este caso agregarle elementos a esa nueva ficha, ¿verdad? Igual las barras de herramientas de acceso rápido. Si ustedes ven aquí, voy a cerrar un momento esto. Mi barra de herramientas de acceso rápido, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues normalmente aparece aquí en la parte superior izquierda, ¿sí? En este caso, pues solo tengo el icono de guardar, pues ustedes pueden modificarlo, pueden agregar algunos otros elementos que ustedes consideren que les van a ser de utilidad. Entonces me voy a opciones, barras de herramienta de acceso rápido, y si se dan cuenta, no tengo nada ahí. Anteriormente, en versiones anteriores, estas opciones de deshacer y rehacer venían con la barra de acceso rápido. Entonces, yo puedo venir y puedo agregar esto a la barra de acceso rápido. Acá puedo buscar el de, ya agregué el de deshacer, vamos a buscar el otro. Aquí está el de rehacer. Y ahí con esto lo agrego. Le doy clic en aceptar, ¿verdad? Vamos a ver si no hay otro botón aquí. ¿Sí? Simplemente aceptamos. Y entonces ya nos lo tiene que ir cargando. Solo denme un momento ahí que vamos a ver si
me lo deja ahí agregar. Vamos a ver. No me lo dejó agregar. Vamos a revisar si le di correctamente. Vamos a ver acá. Bien, aquí las tenemos. Si las tenemos, vamos a ver. Bueno, lo que pasa que estas dos como tal están alojadas como fichas. Puede ser que por eso no me las esté aceptando ahí directamente. ¿Qué más puedo hacer acá? Vean, pues en la parte de cinta opciones, ahorita voy a explicar esto acá. Les decía a ustedes que todas estas que están aquí, pues son, a la larga son fichas, ¿verdad? Cada una de esas fichas tiene diferentes grupos, ¿verdad? Y cada uno de esos grupos tiene botones de comando. Por ejemplo, la ficha inicio tiene diferentes grupos. Tiene el grupo deshacer, portapapeles, el de fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición y análisis. Y este ribbon acá pues tiene algunos otros elementos, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, mostrar las cinta opciones. Aquí dice mostrar siempre las cinta opciones, mostrar solo pestañas, modo de pantalla completa, y mostrar la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí está. Esta de acá debo activarla para que me deje ver la barra de herramientas de acceso rápido. Por eso no me estaba mostrando los dos botones. Aquí están. Está el de deshacer y rehacer. Aquí están todos los otros elementos. Por ejemplo, si yo quisiera el de impresión rápida, ahí lo agrego. Si yo quisiera el de guardar, ahí lo agrego también. Pero si yo no quiero ver la barra, o en este caso quiero ocultar la barra de herramientas de acceso rápido, simplemente le vuelvo a dar clic aquí. Si yo quiero ocultar, fíjense, si yo quiero ocultar en este caso el ribbon o la cinta de opciones, le doy doble clic a cualquiera de las fichas, doble clic y lo oculta. Eso me amplía un poquito mi campo de trabajo, ¿sí? Si yo quiero en este caso volverlos a mostrar, doble clic otra vez o con la combinación control F1. Si yo presiono control F1, lo oculta. Si vuelvo a presionar control F1, lo muestra. Entonces, esas son diferentes características que ustedes pueden ir encontrando como parte del manejo del libro Excel. Otra cuestión aquí, por ejemplo, esto de mostrar siempre las cinta opciones. Si yo lo quito, ¿verdad? Vamos a ver si aquí, pues, esta es la opción para mostrarlo, pero me permite en este caso mostrar eh, solo las fichas, ¿verdad? Que es lo que hicimos con el control F1, ¿verdad? O doble clic, ya nos vuelve a aparecer. Para eso me sirven estos comandos. Hay grupos, por ejemplo, como el de portapapeles, que me muestra aquí todos los elementos que nosotros hayamos copiado. En su momento, estas versiones a partir de la 2016 permite guardarnos hasta 24 elementos prácticamente copiados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo escribir aquí, puedo escribir José, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo copio, vea, si yo le doy control C, copiar, aquí automáticamente lo tengo en el portapapeles. Por ejemplo, si yo coloco Alberto, si le doy clic y lo copio, control C, me lo va pegando aquí. Entonces, normalmente el portapapeles no está visible, pero imagínense que yo quiera pegar alguno de los elementos que ya tenía copiados. Entonces, muestro el portapapeles y pego este que ya tengo aquí copiado. O puedo pegar este que diga José o cualquier otro. Puedo tener, como les digo, hasta 24, en este caso, elementos copiados y puedo reutilizarlos en cualquier momento. ¿Cuándo se pierde esto? Cuando yo cierre el libro, entonces se pierde lo que está en el portapapeles en su momento, ya no lo puedo volver a usar. Si quiero cerrar el portapapeles, le doy clic acá. Este botoncito de aquí, pues es una pestaña, es un botón para abrir los cuadros de diálogo de los diferentes grupos, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo por ahí? ¿Vamos bien hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? Inge, una Diga. pregunta, si Ajá. en dado caso copio información en otro lado y lo pego, ¿lo guardo también en portapapel o no? Sí, es correcto, lo guarda en el portapapeles. Por ejemplo, vamos a abrir este. Entonces, aquí, por ejemplo,
tengo esto, ¿verdad? Yo puedo venir y copiar esto. Le doy control C. Puedo darle control C o vienen ustedes y le dan copiar aquí, ¿sí? Y pues fácilmente regresan al otro y lo pegan aquí. Me voy a la parte de portapapeles. Ahí está, miren, salario URL. O sea, cualquier información que yo haya copiado entre documentos va a quedar en el portapapeles del documento al cual yo vine y llevé esa información, va a quedar. Entonces, en cualquier celda yo puedo volver a pegar o utilizar en este caso el elemento que está copiado, ¿verdad? Y que se encuentra en este caso dentro del portapapeles. Yo puedo venir, puedo pegar todo. ¿Qué significa pegar todo? Va a pegar todos los elementos que están aquí. O puedo borrar lo que está dentro de la memoria caché o lo que está dentro de la memoria en este momento de lo que es el portapapeles de Excel. Lo puedo borrar, ¿verdad? Puedo quitar eso. Si yo borro todo, entonces ya no va a haber opción en que yo pueda volver a pegar algún elemento que está ahí o elementos de cualquier otro documento. Entonces, así es como funciona la parte de los portapapeles. Como les decía, cada uno de estos pues tiene diferentes grupos y este pequeño botoncito que está aquí es un cuadro de diálogo, ¿verdad? Este me permite visualizar. Aquí, por ejemplo, pues no tiene más elementos, me está diciendo, me permite visualizar un cuadro de diálogo con alternativas que yo no tenga, en este caso, dentro de lo que son los grupos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, como parte del grupo fuente, yo tengo el tipo de fuente, el tamaño de fuente, puedo aumentar o disminuir la fuente, cambiar el color de fondo en este caso de la celda, el color de la fuente, agregarle bordes y sus configuraciones, los tipos específicamente negrita, cursiva y subrayado. En cuanto al formato, pues yo puedo venir y agregar todavía tachado, superíndice, subíndice, puedo agregarlos desde aquí. Tengo diferentes, puedo manejar bordes, fuente, alineación, el tipo en este caso, formato que le voy a dar al número, el relleno, y puedo proteger las celdas, ¿sí? Resulta que esto de la protección de celdas, en su momento, pues puedo venir yo bloquear las celdas para que no se puedan modificar. Esto lo hacemos normalmente cuando trabajamos con fórmulas. Cuando yo trabajo una fórmula, puedo venir, puedo bloquear y ocultar la fórmula. Entonces, las personas que estén utilizando el formato no van a poder ver ni las fórmulas ni modificarla cuando están bloqueadas, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve. Entonces, recuerden, este icono que está aquí me despliega los cuadros de diálogo que tienen más información u otros comandos, botones de comando de los diferentes grupos. Para eso me va a servir. Igual insertar, disposición de página, tiene cada uno de sus grupos, fórmulas, tiene sus diferentes elementos. La parte de datos también, ¿verdad? Esto de datos pues ya tiene nueva información. De hecho, nosotros podemos relacionar o podemos obtener información de una base de datos adicional, no solo de hojas de cálculo, sino que podemos conectarnos con algún otro programa para poder, en este caso, obtener la información. Se puede hacer. Podemos trabajar con diferentes filtros. Podemos hacer transpuestas, podemos venir y trabajar esto de convertir texto en columnas, podemos hacerlo, pero ya lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Tenemos lo revisar, la parte de vista, ¿verdad? Podemos inmovilizar paneles, podemos inmovilizar columnas o primera columna, primera fila, podemos ampliar la selección, todo dependerá de que estemos trabajando con esto. Está la opción de ayuda. Y este adicional que está aquí, Nitro Pro, es un programa que yo tengo instalado que se vincula con lo que es el Office. Por eso aparece esa ficha nueva ahí. Si yo quisiera venir y agregar otra ficha aquí en archivo, opciones, ¿verdad? Yo puedo venir y pues personalizar la cinta de opciones. Aquí tengo las diferentes pestañas principales, si ustedes ven, vean. Fórmulas, datos, revisar, vista. Tengo esta de programador que no está activo, ni la de dibujar. Yo puedo venir y activar la de dibujar y la de programador. Puedo activarlas, les doy a aceptar y vean qué es lo que pasa. Aquí me aparece la ficha programador. Para aquellos que les guste programar macros, aquí está. Ustedes se pueden meter a Visual Basic y pues aquí venir a insertar un módulo, por ejemplo, y programarlo, ¿verdad?
Bueno, esto es para aquellos que les guste trabajar con la parte de macros. Solo voy a hacer esto. Había otro ahí que, si no estoy mal, de dibujar. Este de dibujar les permite utilizar estos elementos, el de borrar, este bolígrafo, por ejemplo. Solo vamos a ver si me permite utilizarlo acá. Este normalmente es utilizado mucho para lo que es el Word y el PowerPoint. Aquí pues viene deshabilitado en su momento porque no tiene mucha trascendencia. Si ustedes se dan cuenta, tendría que tener otro elemento para el dibujo como tal, por eso es que no me permite trabajar. Si yo quiero ocultar de nuevo las diferentes fichas, le doy a clic en opciones, me vuelvo a ir a personalizar cinta opciones y quito la opción, por ejemplo, la de dibujar, pues es una herramienta que no me es útil acá. La de programador lo podría dejar, ¿verdad? En algún momento tal vez vamos a ver algunas macros y vamos a verlo desde ahí. Y pues también puedo venir y agregar una nueva pestaña, ¿verdad? Aquí ustedes pueden situarse aquí en la parte de final, por ejemplo, y agregan una nueva pestaña, ¿verdad? Le damos clic derecho, le voy a cambiar el nombre, perdón, vamos a colocarle aquí práctica, le damos a aceptar. Y entonces a este de práctica yo le puedo agregar, por ejemplo, botones que sean de mucha utilidad o que yo use mucho, ¿verdad? Como tengo aquí esto, voy a agregarle solo un par, por ejemplo, el color de fuente, le doy a agregar, así dice que ya existe, ya no me va a dejar hacerlo. Vamos a ver cuál otro. Vamos a ver si me deja agregar este, también ya existe. Vamos a ver. Vamos a agregar, voy a agregarle, esta es la ficha, no le he agregado grupo, le voy a agregar, bueno, aquí hay ya tenía un nuevo grupo, vamos a darle clic derecho, vamos a cambiarle el nombre. Vean, y cuando yo le cambio el nombre, le puedo agregar un icono también. Algo que se puede hacer ahí es mover los elementos, también podemos hacerlo, ¿verdad? Vamos a colocar aquí botones, solo eso lo voy a colocar ahí, botones. Vamos a agregar este pequeño icono y ahí está. Ahora, aquí hay algo importante. Entonces, por ejemplo, de la parte de programador, esto de código, podría yo trasladarlo acá, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya no habría problema. Otra cuestión acá es, estos son los comandos más utilizados, pero tengo más comandos. Aquí puedo darle clic a todos los comandos. Entonces miren que aparece aquí todos los comandos que tiene Excel que no son utilizados, ¿verdad? Muchos de estos pues no están activos o muchos de estos pues no están dentro de todas las características de Excel como tal. Le voy a dar clic en aceptar y si se dan cuenta me aparece la ficha práctica y está el grupo ahí, solo que el grupo como tal pues todavía no tiene ningún elemento. Pero si ustedes se dan cuenta, de esta manera yo puedo modificar también en las fichas, agregar grupos, es decir, en su momento también yo puedo venir y puedo mover los elementos de inicio y los puedo cambiar, por ejemplo, a la ficha práctica, ¿verdad? Entonces, los podemos ir cambiando de posición. Es decir, de aquí hago clic aquí, lo regreso, lo quito y lo agrego a práctica. Pero voy a dejarlo hasta ahí por el momento. Por el tiempo, por lo menos ya les expliqué generalidades de Excel, para qué nos sirven, cómo guardar, los tipos que existen específicamente a la hora de guardar, cómo guardarlo en la nube, cómo guardarlo localmente, características de la ficha, en este caso archivo, cómo generar una plantilla. Puedo buscar aquí las plantillas también, ¿verdad? A veces tenemos opciones de buscarlas. Esta se conecta directamente a Internet y pues nos puede generar plantillas basadas en lo que encuentra en Internet. ¿Para qué me sirve compartir, exportar? Y así sucesivamente muchas características, lo del portapapeles, características básicas que pues no son de utilidad para Excel. No sé si habrá alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? Todo claro, Inge. Muy bien, Todo excelente. claro, Inge. Muchas gracias. Bueno,
Esta es nuestra parte introductoria. Ya la otra semana, pues ya vamos a ir trabajando con otros elementos. Voy explicando el funcionamiento. Ya vamos a ir viendo ejemplos un poquito más aplicados para ir utilizando cada uno de los elementos que tienen las diferentes fichas. Y así progresivamente, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado a ustedes. Muchas gracias por su atención. Yo dejé grabada la sesión, pueden verla en cualquier momento, ¿verdad? Si algo pues, se les olvidó, algún comando abreviado, por ejemplo, utilizamos el control G para guardar, utilizamos el control F1 para ocultar el ribbon o la cinta de opciones, ¿verdad? Puedo utilizar control C, control, en este caso V, control X, que son los que se utilizan normalmente para cortar, copiar y pegar. Aplicamos también el de copiar formatos, ustedes lo vieron. El formato copia las características del texto que tengo y se los traslada a otro. Entonces, nos funciona. Modificamos algunas opciones en cuanto a la parte de la información. Aquí en la parte de propiedades, logramos proteger el libro para que ustedes vayan viendo ahí características. Tal vez en algún momento algunos las han utilizado, algunos otros pues ya se les olvidó, pero ahí está como recordatorio. Gracias a ustedes. Un gusto saludarlos. Platicamos el próximo fin de semana. Pasen feliz tarde. Bendiciones a todos.